¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Me da como siempre un gran gusto saludarlos y es un placer recibirlos en este su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. De igual forma, si esta es la primera vez que nos visitan aquí en el canal, les damos la más cordial bienvenida, esperando que este contenido les resulte de utilidad. Y si así lo es, los invitamos a que nos dejen su like y también se unan a la comunidad de Abolaulex para que siempre estén enterados cuando subamos este contenido relacionado con análisis, con temas de impuestos, defensa fiscal que resulten de utilidad para los contribuyentes. Y esto lo pueden hacer suscribiéndose a nuestro canal, dándole clic ahí en la campanita. De igual forma, si ustedes tuvieran alguna consulta relacionada con un tema fiscal y también de defensa fiscal, los invitamos a que nos visiten en nuestra página web en www.abolaulex.com. Pero una vez dicho lo anterior, en este video les quiero compartir un tema muy importante y que está relacionado con todo esto que se dio del año pasado y que afectó a muchos contribuyentes, como vino a ser la cancelación del reciclo por no haber presentado declaración anual del ejercicio. Muchos contribuyentes se vieron afectados por estos oficios que estuvo notificando el SAT, en donde, bueno, por no haber presentado la declaración en tiempo, o también haber omitido presentar 3 declaraciones mensuales, estuvo cancelando el reciclo. Sin embargo, lo que en realidad estuvo afectando a los contribuyentes fue los efectos retroactivos que se contenían dentro de este oficio, es decir, lo que estaba haciendo el SAT, decía, te cancelo el reciclo, te mando al régimen de actividades empresariales y profesionales y además me deberás pagar, deberás recalcular el impuesto desde la fecha en que te diste de alta en el reciclo, es decir, de manera retroactiva, generando un gran perjuicio fiscal, financiero a los contribuyentes. Entonces, en contra de estos oficios, nosotros promovimos diversas defensas fiscales en contra de ello. Nosotros optamos por irnos directamente al juicio contencioso administrativo en línea. Y lo que les voy a compartir aquí va a ser una sentencia favorable que recién obtuve en fechas recientes, en donde nos da la razón el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se declara la nulidad de este oficio por medio del cual se cancela el reciclo y se aplican efectos retroactivos. Vamos, les voy a compartir aquí en pantalla esta sentencia y estaremos explicando los puntos principales para que ustedes vean cómo se está resolviendo favorable. Afortunadamente hemos estado obteniendo muchas sentencias favorables. Y bueno, también muchos contribuyentes, muchos contadores optaron por irse a recurso de revocación. Ya en un videos anteriores explicamos nosotros por qué nosotros no nos gusta irnos al recurso de revocación y hemos ya analizado pues cuáles son los casos específicos en que sí conviene el recurso de revocación. Entonces, en este caso fue directo al juicio de nulidad. Pero bueno, ya sin más preámbulo, aquí les comparto en pantalla esta sentencia. Entonces aquí la tenemos ya en pantalla. Esta es una sentencia definitiva, como ya se los mencioné, emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, que corresponde al domicilio fiscal del contribuyente. Aquí obviamente pues por cuestión de confidencialidad, de protección de datos de nuestros clientes, estamos tachando los datos del número del expediente y los nombres. Sin embargo, bueno, esta es la sentencia tal cual como se notificó. Fue dictada dentro del juicio en línea. Como ya hemos explicado también aquí en el canal, la verdad, el juicio en línea pues trae muchísimas ventajas porque todo se tramita por medio de internet. No es necesario acudir de manera física a los tribunales. Todo se lleva a cabo de inicio desde la presentación de la demanda, contestación, alegatos, a recursos que se puedan presentar hasta la sentencia. Todo es por medio de internet y esto pues en gran beneficio para el contribuyente. ¿Por qué? Porque, bueno, el contribuyente firma todo de manera electrónica con su e-firma, es muy seguro, no hay forma de que se pueda pretender hacer algún fraude, etcétera, porque todos los vínculos los manda el tribunal. Y con la gran ventaja de que se puede promover desde cualquier parte en donde se encuentre tanto el contribuyente como el abogado y todo es en línea. Entonces, bueno, aquí encontramos las partes de la sentencia principal. Como ven ustedes, es una sentencia a la fecha en que estamos grabando el video.
es reciente, es del 27 de junio del año 2024. Y aquí vemos nosotros, pues, las partes fundamentales de la sentencia. Como ustedes sabrán, las sentencias se encuentran integradas por proemio, resultando, considerando y puntos resolutivos. Aquí, como vemos en el resultando, se pone un resumen de todo lo que aconteció dentro del juicio. Aquí se señala que, bueno, la fecha en que se presentó inicialmente la demanda de nulidad, que fue el 7 de diciembre del año 2023, a través del sistema del juicio en línea. Y aquí lo que se demandó, pues fue la resolución contenida en el oficio tal de fecha 23 de noviembre del año 2023, que fue emitido por la Administración de Operación de Padrones 2 de la Administración Central de Operaciones de Padrones. Bueno, todo el nombre extenso de la autoridad, que en este caso fue la responsable de emitir este acto. Y bueno, toda vez que este contribuyente supuestamente había incumplido con la obligación referente a la presentación de la declaración anual para continuar tributando dentro del RECICO, régimen simplificado de confianza, y a partir del 8 de agosto del año 2022, que fue cuando él se dio de alta en este régimen, le señalaron que debería cumplir con sus obligaciones fiscales de manera retroactiva, lo cual fue lo que estaba señalando un verdadero perjuicio al contribuyente. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. Y bueno, considerando pues todo esto de la competencia, bueno, es la estructura de una sentencia, bueno, que aquí no nos podremos analizar, eso es materia ya de una clase de derecho procesal fiscal. Aquí me detengo un poco en este punto tercero, que habla acerca de las causales de improcedencia y sobreseimiento. En su momento yo estuve platicando y me consultaron muchos contadores y abogados acerca de este tema, en donde muchos me decían que ellos consideraban que no era procedente una defensa fiscal en contra de ese oficio, puesto que procedía primero presentar una aclaración y luego ya posteriormente a la respuesta ya era cuando venía la defensa fiscal. Yo siempre les dije que no, que sí procedía ya directamente irse al juicio de nulidad, porque en ese oficio la autoridad pretendió poner una trampa que desafortunadamente muchos contribuyentes que promovieron defensa fiscal sí cayeron, incluso el tribunal en algunos casos sí cayó también en la trampa. Esto había que hacerlo valer, había que expresarlo en la demanda para hacerles ver que si era un acto definitivo. ¿Y esto por qué lo señala? Bueno, aquí como lo analiza la segunda sala regional norte-este del Estado de México, bueno, aquí señala tesis, jurisprudencias. La causal de improcedencia que hacía valer el SAT era relacionado que esta resolución pues no tenía el carácter de definitiva, sino que se trataba de un acto intraprocedimental en donde procedía una aclaración, pero la trampa era esa, que cuando te notificaban el oficio te ibas a una aclaración, se te pasaba el tiempo para la defensa fiscal, cuando ya llegabas pues ya te decían, oye, ya se te quemó el plazo, ¿no? Son trampas mañosas que pone la autoridad fiscal y eso es lo que señaló aquí. En muchos juicios, me comentaron, no, oye, a mí me desecharon el recurso de revocación, pues era obvio, por eso yo decía que no convenía el recurso de revocación, y otros el juicio de nulidad por ese motivo. Entonces aquí el tribunal resuelve de una vez por todas, pues, por qué es infundado esa causal de improcedencia. Aquí señala todos los artículos, todas las que resultan aplicables, señala ahí algunas tesis, algunas jurisprudencias que estamos viendo aquí, los artículos aplicables. Y en efecto, el tribunal, la sala, nos da la razón en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, se señala que se puede ejercer pues una aclaración, bueno, esto también se trataba de un acto definitivo, una resolución impugnada en donde se generaban consecuencias jurídicas adversas al contribuyente y por ese motivo pues es una resolución impugnable a través de una defensa fiscal. Incluso esto yo lo advertí, lo hice valer y aquí lo está reconociendo la propia sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde la propia autoridad dentro del punto resolutivo de ese oficio impugnado indica que era procedente una defensa fiscal. Ahí señala que podía el contribuyente interponer recurso de revocación o juicio de nulidad. Eso había que hacerlo valer en la demanda para pues cerrar el círculo, que se pudieran ir por la tangente. Entonces aquí coinciden, se trata de una resolución definitiva impugnable ante el tribunal.
sin que sea óbice que se pueda interponer una aclaración. No era obligatorio interponer una aclaración. Entonces, bueno, por eso se resuelve y dan la razón de que no se debe sobreseer, no se debería desechar. Entonces, aquí vamos a la parte fundamental de la sentencia en donde se nos concede la razón. Entonces, aquí es donde se analiza lo que hicimos valer, que precisamente bueno, la autoridad dentro del oficio citó una regla de la resolución miscelánea fiscal y nosotros señalamos que tanto el oficio como esta regla pues eran ilegales. Como ustedes saben, las resoluciones misceláneas fiscales es uno de los actos que sí pueden impugnarse a través del juicio contencioso administrativo. No es necesario ir al juicio de amparo y esto es lo que señalan aquí, un primer acto de aplicación e incluso pues señalan que como se trata de una regla de carácter general como es la resolución miscelánea fiscal, bueno, la afectación en caso de proceder, pues sería afectar a todo el oficio, sería declararlo por completo nulo. Aquí hacen ese análisis. Y bueno, y a resumidas cuentas, nosotros, su servidor en la defensa fiscal, nosotros hacíamos valer por lo general entre 5 y 6 conceptos de impugnación, pegándole a varias partes de la ilegalidad del oficio que advertimos. Sin embargo, aquí analizan lo que hicimos valer en el concepto de impugnación tercero. La resolución impugnada se fundó en una regla que transgredió el principio de primacía de ley e irretroactividad. ¿A qué nos referimos con esto de primacía de ley? Bueno, la Constitución establece que en el orden jerárquico siempre está encima la Constitución, está las leyes y muy por debajo están los reglamentos y la resolución miscelánea fiscal está muy abajo. Entonces, el problema de que la resolución miscelánea fiscal establecía cargas e iba más allá de lo que se establecía en la propia ley, lo cual está prohibido, es totalmente ilegal y se llama también eso la primacía de ley y la irretroactividad. Bueno, lo que vimos de aplicar efectos que no estaban dentro de la propia ley. Eso es básicamente lo que hicimos valer aquí y el resumen que hace el tribunal a la hora de analizarlo. Y entonces aquí viene la parte que nos causa mayor alegría, en donde se establece que los magistrados que integran esta sala estiman que los argumentos planteados por la parte actora son fundados y suficientes para anular tanto la resolución impugnada como la norma administrativa de carácter general controvertida en atención a las siguientes consideraciones. Fíjense el efecto que se tuvo aquí. Se nulifica el oficio que canceló y también se nulifica la regla de la resolución miscelánea fiscal. O sea, es una nulidad doble la que se obtuvo aquí. Entonces me voy a ir a la parte, les digo, todo esto es un análisis legal, bueno, donde analizan las cuestiones de la Constitución, de la supremacía de las leyes, etcétera, pero para efectos prácticos del video que estamos analizando aquí, me voy a ir a la parte, pues bueno, que interesa sobre todo ya en cuanto a la resolución final, en donde se resuelve de manera favorable. Entonces, ahora bien, a los actos administrativos de observancia general, como lo es la regla de la resolución miscelánea fiscal, aun cuando no son reglamentos desde una óptica formal, reflejan la voluntad de la administración pública en ejercicio de sus potestades con efectos generales, por lo que deben sujetarse a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, ya que la voluntad plasmada por la autoridad administrativa no puede exceder lo dispuesto en la ley ni invadir la facultad del legislador. Esto es lo que ya les expliqué a grandes rasgos, en donde se señala que, pues bueno, una resolución miscelánea fiscal nunca puede ir más allá de lo que establece la propia ley. Aquí es donde se señala, ¿no? Que mientras el artículo 113-I de la ley del ISR no establece en el momento en que se deben aplicar las nuevas obligaciones fiscales, la regla miscelánea fiscal dispone que los contribuyentes deberán tributar desde el inicio o ejercicio desde el mes en que iniciaron operaciones. Es decir, el artículo de la ley del impuesto sobre la renta establece que si se incumple con la obligación de presentar ya sea 3 declaraciones mensuales seguidas o bien no se presenta la declaración anual, pues se cancela el reciclo y tendrán que tributar en el régimen de actividad empresarial y profesional. Sin embargo, en ninguna parte se establece que lo deberán hacer de manera retroactiva. Por eso es lo ilegal de esta regla de resolución miscelánea fiscal. Y como dice aquí, esta regla contraviene los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica debido a que aplica una temporalidad no prevista en el propio artículo.
En efecto, el precepto legal mencionado que antecede constriñe a los contribuyentes a que dejaran de tributar en el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, no habilita al Ejecutivo, en este caso, lo señalan al Ejecutivo porque al SAT, al final de cuentas, depende pues se puede decir de presidente, ¿no? De presidente, pues es el titular, ¿no? Y el SAT, pues es un órgano subordinado de la Secretaría de Hacienda. Entonces, no pueden ir más allá de lo que establece la propia ley. Y bueno, señala también que esto no genera certeza jurídica con respecto al momento del cual deberá iniciar la aplicación de las nuevas disposiciones, ¿no? O sea, el artículo puede resultar también no muy claro en el sentido de cómo de a partir de qué momento empezará a tributar. Y bueno, la interpretación es que si se llegaran a dar estos supuestos de cancelación, pues debe de ser ya a partir del mes siguiente en el que te notifique, ¿no? O sea, no puedes irte para atrás, sino que es a partir de adelante. Eso es lo como se interpreta, como viene ahí establecido en el propio artículo, y no lo pueden hacer de manera retroactiva, como lo señalan aquí, que se introduce un plazo para tal efecto, retrotrayéndolo en perjuicio de los gobernados. No se pueden generar obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes. Por lo tanto, los efectos es que esta regla deberá de inaplicarse, no puede afectar la esfera jurídica del contribuyente y no puede servir para un sustento para que se le mande o se le obligue a tributar a partir del 8 de agosto del año 2022, que fue el momento en que se dio de alta en el reciclo, es decir, de manera retroactiva. Entonces, en suma, esta regla se considera que contravino los principios de subordinación jerárquica y reserva de ley. Y aquí viene la parte importante, el tipo de nulidad que se obtiene. Entonces, se actualiza la hipótesis del artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, porque es un acto que no se da, que no tiene aplicación, porque resulta totalmente ilegal en ese sentido. Entonces se declara su nulidad y bueno, ya que la autoridad la dictó en contraversión de disposiciones aplicadas en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que no era procedente actualizar las obligaciones fiscales del demandante a partir del 8 de agosto de 2022, es decir, de manera retroactiva. Y esta es importante, esta nulidad prevista en el artículo 52, fracción segunda de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es nulidad lisa y llana. O sea, ni siquiera es una nulidad para efectos, es una nulidad completa tanto del oficio como de la regla miscelánea fiscal. Entonces, estas reglas y este oficio no pueden ya seguir afectando al contribuyente. Entonces, como les comentaba, ¿no? A pesar de que yo hice valer varios argumentos, varios conceptos de impugnación, la autoridad, como dice aquí, nos abstenemos de analizar los restantes argumentos que se hicieron valer, toda vez que cualquiera que fuera su resultado en nada va a variar el sentido de la presente sentencia, sin que ello, pues, bueno, violente el principio de análisis, de congruencia y de exhaustividad de las sentencias, porque pues su estudio no me va a otorgar un mayor beneficio al alcanzado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una nulidad completa, una nulidad absoluta. Entonces, bueno, entonces viene aquí lo que siempre nos gusta mucho a los abogados de procesalistas en defensa fiscal, ¿no? Ver ya en los puntos resolutivos, dice, resultó infundada la causal de improcedencia que ya les hice referencia, no se sobresee el presente juicio, la parte actora probó los hechos constitutivos de su pretensión y se declara la nulidad de la resolución impugnada cuyas características ya fueron mencionadas. Entonces, bueno, esta es una sentencia favorable en estos casos del reciclo. Les digo, ya hemos obtenido muchas sentencias favorables en ese aspecto. Y bueno, y aquí me podrán preguntar, se podrán estar preguntando ustedes, bueno, ¿y qué procede aquí? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, esta sentencia sus efectos no son inmediatos, porque bueno, todavía la autoridad puede ejercer algo que se llama la revisión fiscal. Es un medio de defensa extraordinario con la que cuentan las autoridades para inconformarse en contra de estas sentencias. Es algo que yo siempre he criticado porque es como si fuera un juicio de amparo a favor de la autoridad. Como ustedes saben, el juicio de amparo es nada más a favor de los gobernados,
no de las autoridades fiscales, pero es un medio excepcional que se promueven ante el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, ya hay muchas tesis y jurisprudencias que han establecido que es improcedente en muchos casos. Este va a ser uno de ellos, pero bueno, por cuestión de temporalidad hay que esperar, son 15 días para que la autoridad interponga su revisión fiscal y una vez que lo interponga, pues lo deben de analizar, se desecha, etcétera. Entonces, si se obtiene una sentencia favorable, pues mínimo para que ya quede firme y poder exigir su cumplimiento, pues deben de pasar alrededor de unos 2 meses más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues la autoridad, como es nulo lo que hizo, debe de regresar al contribuyente al reciclo, debe de habilitárselo y aquí la recomendación es que si no presentaron la declaración, en cuanto quede habilitada, preséntenla de inmediato, ¿no? Lo único que procedería ahí sería una multa. Pero bueno, esta fue la sentencia que les quise compartir aquí en este video. De igual forma, como se los mencioné al inicio del video, si ustedes tuvieran un caso que quisieran someter a nuestra consideración, a nuestro análisis, un caso de defensa fiscal o también en materia fiscal, una consulta en general, lo pueden hacer visitándonos en nuestra página web en www.abolaulex.com, en donde podrán agendar una cita en línea, como se los comentamos. Ya aprovechemos toda la tecnología para hacer todo en línea sin tener necesidad de trasladarnos grandes distancias para tales efectos. De igual forma, si les gustó este video, no olviden dejarnos su like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal. Pero bueno, como siempre, me dio gusto saludarlos y nos vemos hasta la próxima ocasión.